Hola, buenas tardes. Es la primera vez que grabo en vivo. Quizás no haya nadie, pero bueno, lo estoy haciendo para ya agilizar, no grabar, subir, que se descargue. Entonces lo voy a hacer en vivo. Buenas tardes, mi nombre es Mayra. Esta es la magia de la Pachamama y vamos a hablar hoy de los arcanos mayores. ¿Y cuáles son los arcanos mayores? Son las primeras 22 cartas del tarot, también llamados los triunfos o los arquetipos. Ya he subido algunos, pero me faltan los primeros y por eso hoy esta grabación, este video, para empezárselos a hablar. Fíjense, antes que todo, quiero presentárselos y quiero que vean las diferencias. Voy a recoger el celular para que vean el loco, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, sumo sacerdote y los enamorados. ¿Sí los ven? Fíjense, quiero que vean algo. Estos son los de Rider. Y fíjense cómo los de Rider ven hacia enfrente, pero aún así estos son compatibles. ¿Se fijan? Ella ve hacia enfrente, ella ve como hacia este lado. Pero a diferencia de Marsella, ella sí nos demarca muy bien las miradas. Sí, nos demarca muy bien. Y se fijan, son diferentes. Aquí hay dos, pero aquí hay tres. Entonces, para que vean las diferencias de unos con otros, y vamos a hablar de ellos. ¿Sí? Ok. El loco, ¿sí? ¿Lo ven? El inicio, bueno, no es el inicio, es la carta de 0, ¿sí? El ego, esta es la de aquí, la de Marsella, esta es la de Rider, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? ¿Se fijan? Son diferentes. Aquí hay un perro, aquí hay un gato. Véanlo, libre, pensativo, no se fija en el camino. Aquí hay un acantilado y no se da cuenta. Ligero de carga, hay pureza, hay energía. Yo lo veo como un niño de sexto año, ¿no? O sea, ni un adolescente, un niño a pasar de ser la adolescente. Pero también me puedo vislumbrar o puedo ver en el loco, y a mí me gusta manejarlo de esta forma, como cuando tú inicias un camino espiritual, no importa la edad que tengas, porque yo veo aquí las emociones muy predominadas por el ego o muy como irresponsables. ¿Y a qué me refiero? Fíjense, en las dos veo cosas interesantes y veo al final un desequilibrio emocional. Aquí podría ver a una mamá controladora, obsesiva, a un hombre muy rígido, un papá con ideas muy cuadradas, y aquí podría ver a un jovencito así como por el mundo, sin ninguna preocupación todavía de lo que va a hacer o de lo que no va a hacer. Entonces yo considero que aquí es el inicio como para empezar una transformación interior, un despertar espiritual, una relación, ¿no? Así como que de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, con el cielo. Y entonces ese es el loco. Y me gusta mostrarlo como historia, ¿sí? El mago, el inicio, la primera carta. Y el mago puede ser desde un jovencito, como puede ser un hombre de 40 años sobreprotegido por mami, que todavía no decide qué quiere de su vida, que todavía no sabe qué hacer, pero sin embargo ahí tiene todo para hacerlo. Entonces esta carta, como en la pasada, este es el inicio en el cual tú ya dices, ya estuvo y tengo que decidirme. Aquí todavía no decides qué quieres, pero ya es tiempo. ¿Y a qué me refiero con las edades? Que puede ser desde un joven que apenas va a decir, pues no sé qué carrera tomar, como puede ser una persona ya mayor que todavía no ha tomado decisiones para seguir adelante. Y nos sigue la papisa, la sacerdotisa. Fíjense, aquí lo que me gusta en el Marsella es que ella como que tiene mirada, y aquí está como hacia enfrente, ¿no? Es el lado blanco, el lado oscuro, el yin y el yang, ¿sí? Es una mujer, si ustedes la ven,
tiene una cruz, pero también un tarot en la mano. Ella oculta cosas, ella sabe muchas cosas, ha recorrido un camino, pero también es muy rígida. Realmente es como si fuera una madre rígida, en donde la espiritualidad es lo primero, donde Dios es lo primero. Lo podemos ver en las abuelitas o en mamás así como ya muy cuadradas en sus pensamientos, ¿no? En las religiones, y de alguna manera, les digo, va haciendo un camino. Después nos sigue la emperatriz, fíjense, la emperatriz, que es como una joven adolescente, o sea, así nos las muestran, como una joven adolescente que empieza un camino a seguir, que es jovial. Los óvulos nos muestran que de alguna otra manera hay sensualidad en ella, las piernas abiertas, está cómoda con su sexo. Fíjense, en esta es importante este de Marsella, hay una nuez y aquí hay un águila. Esta águila es hombre, es macho, lo que significa el masculino femenino que tenemos las mujeres. Y la de esta de Adán, la manzana de Adán que le llaman la nuez, también viene a señalar esa marquita que tenemos un femenino masculino. Nos habla de que es energía, de que tiene una buena relación con la madre tierra, hay una buena conexión con ella. Ella empieza, ella todavía así como que es el arranque, la energía. Y luego nos sigue la carta del emperador, ¿sí? Se los muestro, es muy diferente en sus miradas. Uno ve hacia un lado y el otro ve de frente, pero los dos están en un trono. Ella está sentado cómodamente, lo que quiere decir que ya realizó, es un jefe, lo que tiene que hacer un jefe más no un líder. Y él, este emperador, está como inclinado, lo que quiere decir que todavía está dispuesto a seguir, a que a la hora que se necesite dar batalla, él está ahí para ir. ¿Se fijan? Entonces, fíjense, esta águila es una águila hembra. Lo que puedo decir es que es el femenino masculino, porque también los hombres, pues como las mujeres tenemos un lado masculino, los hombres tienen un lado femenino, y aquí nos los marca. Y de alguna manera, si ustedes se fijan, en la blancura ya de sus canas, nos muestra que hay sabiduría, que hay experiencia, que ya hay un camino recorrido, ya está sentado en una silla, está cómodo con lo que ha logrado, pero también nos habla de un hombre que pudiera ser rígido, más que rígido, como controlador, como que él siempre tiene la razón, como que él ya tiene la experiencia. Entonces esos podrían ser los rasgos, pues contrarios a que es muy responsable, a que es persistente, a que siempre está dispuesto a seguir, ¿no? Porque como toda carta, ambas tienen sus lados, ¿se fijan? Ajá. Luego sigue el Papa. Tenemos estas dos cartas, sí, fíjense, el Papa, muy representativo a veces de los papás. Igual que el emperador puede ser también una figura representativa de un padre, de acuerdo, o de un esposo, de acuerdo a lo que se nos pregunte o lo que salgan en las cartas. Este es el Papa, ¿sí? Fíjense, los dos tienen súbditos, lo que quiere decir que hay facilidad de palabra, hay una buena comunicación hacia el cielo, se inclina a lo divino, es un hombre sabio, un hombre que puede dar un consejo, un buen maestro, un guía espiritual, una persona en la que puedes confiar, pero también muchas veces representa en las cartas un padre, de acuerdo a lo que preguntas, a los obstáculos, tú te vas dando cuenta si es un guía espiritual o es un padre ausente o un padre presente, de acuerdo a lo que salga, o un abuelo también podría ser. Y fíjense, siguen los enamorados. Quiero que vean, es que tengo por ahí un pelillo. Los enamorados, ¿qué nos indica? Los enamorados nos indica, fíjense, aquí hay dos y un ángel. ¿Se fijan? El ángel que une al amor, ¿no? Que hay pasión, hay amor, puede ser. Pero la de Marsella es más específica. La de Marsella viene una mujer y una pareja, y esta carta representa el sol, representa el poder superior que viene a unir. Pero esta carta
A mí me gusta interpretarla, esa es mi interpretación, como nada es lo que parece. Para mí los enamorados es nada lo que parece. Ella puede ser una mamá cual está cerca de 2 hijos, platicando con ellos y quizás está más cercana a uno. Puede ser una dama presentándole a su pareja, a su mamá. Puede ser un enamorado entre una mujer mayor y una mujer más joven. Pueden ser 3 amigos los cuales están interactuando. Hay infinitas interpretaciones para esta carta. Sí, también puede representar una mujer en medio de una pareja. Ajá. Puede representar muchas situaciones. Por eso les digo, ese nombre le di yo a la carta de los enamorados. Nada es lo que parece, pero definitivamente hay una interpretación de acuerdo a lo que haya al lado. Y como a mí siempre me gusta mostrarles como este tarot como... no los veo, así. Como historias. Fíjense, loco, desequilibrio, todavía no sé cómo por dónde voy, que si tomo decisiones, no las tomo. Les voy a acercar la velita para que vean, ¿sí? Y luego el mago, fíjense, el mago inicia, ¿están de acuerdo? El mago va a iniciar algo, tiene todo para hacer lo que quiera. Pero como a mí me gusta hacer historias y yo las veo así en el tarot, fíjense, quiero que vean algo, se las voy a parar así, ¿ok? ¿Las ven? Fíjense, ¿eh? ¿Se fijan? Ajá. Aquí, así como si fueran acostadas, sería al revés. Espérenme, se las muestro al revés. Ok, sería así. Fíjense. Así, ok. ¿Se fijan? Como nos representa una historia, yo aquí podría decir que la papisa no le prestó atención mucho a la hija, no hay comunicación con ella, le es indiferente, pero con el mago siempre está ahí viéndolo, atenta, se fijan. Entonces puede ser, de alguna manera, yo así lo veo, cuando lo veo así y yo no estudio y lo analizo, digo, es como esta parte en donde ella es muy rígida con ella, pero muy suelta con él. Incluso, fíjense bien, el mago nos puede representar a un hombre de 40 años, el cual fue muy sobreprotegido por mamá, y lo veo aquí en la carta, y que lo ha hecho así como un niño grandote que no ha hecho nada de su vida y que tiene 40 años, les digo, y no saben como para dónde va. Y entonces sigue la emperatriz, pero está volteada como para allá, ¿no? Como que mamá no le hizo caso. Y a diferencia del Rider, aquí el emperador sí la ve, ¿no? Y puede ser así como esa pareja que va a encontrar y que también simboliza al papá, que si ustedes saben, la mujer siempre tiende a buscar a la pareja como con esa figura paterna. Entonces se me hace muy coherente al ver la carta, porque puede representar al papá que estuvo cerca de ella, como puede representar al esposo que va a cubrir la responsabilidad del papá que no tuvo. Tan es así que al lado veo al papa, ¿no? De este lado, acostado es diferente, pero de este lado veo al papa. El papa que también nos puede caracterizar, ese papá, ese abuelo, presente o ausente, de ideas rígidas, cuadradas, muy cercano a la religión, a la espiritualidad. Y se fijan cómo se va formando en la historia, la emperatriz lejana de la papisa muy sobreprotectora con el mago, el emperador que va a ser el esposo de la emperatriz, pero que también puede cubrir, de acuerdo a cómo aparezcan las cartas, al papá, al abuelo, ¿no? Seguramente la figura paterna que haya habido. Fíjense, de acuerdo a cómo quitemos o pongamos las cartas, está la papisa, no hubo papá, va a buscar a un hombre recto. Y después, al final, después del papa, vienen los enamorados. Pero ¿qué pasa? Porque el papa me representa 2 símbolos. Me puede representar un padre ausente, pero también me puede representar un ministro religioso, alguien cercano a la religión. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí está muy cercana la persona que casa, que guía, que también está con amigos, que puede ser el guía de varios estudiantes, que pueden ser acólitos, puede tener sin fin de significados, pero son como historias y es como un camino que se va recorriendo. Y este es como el centro de la historia. Yo en mi interpretación así lo veo, como un centro de la historia, porque después del emperador viene el carro, ya viene el carro en otro video,
¿Y qué pasa? Los enamorados es el inicio, como que aquí todo está, es como si todo fuera un cuento que nos cuentan, pero aquí va a iniciar la acción, como cuando dicen, ¿no? Y fueron felices para siempre, pues algo así, ¿no? Como que aquí realmente parte, qué es lo que va a pasar, ¿no? De aquí la historia de empezar a cambiar, a transformarse, aunque realmente empieza desde loco, ¿no? Pero para que vean que es realmente como si fuera una historia, y de acuerdo a cómo se mueven las cartas, nos van hablando esas historias. Y sí quería enseñarles el tarot tanto de Marsella como el Rider, porque unos tienen una cosa, otros otra. A mí me gusta como ver de ambos, porque creo que ambos tienen situaciones muy sabias, situaciones que nos pueden dar mucho, que nos pueden enseñar. Y cualquiera de nosotros puede ser la emperatriz, la papisa, el emperador, el papa, el loco, el mago, ¿no? Y no solamente podemos ser en ellos cuando jóvenes, sino ahorita, ¿no? Y el mago no quiere decir quizás que nos hable de esta parte de que estemos perdidos y no sabemos por dónde ir, no. Nos puede hablar de esta situación en la cual nos está diciendo que vamos a iniciar un negocio, un proyecto, algo, y que apenas vamos a empezar, que estamos viendo qué herramientas vamos a utilizar para empezar ese negocio. Entonces, por eso les digo, es como una historia de evolución espiritual, pero de acuerdo a conforme tú las utilices en el ámbito que estás viviendo, o el consultante lo que te está preguntando es cómo vas a utilizar la carta. Y bueno, ahora, como son bastantes, por eso no me he estado entreteniendo tanto como en otras, porque en otras son 3, pero aquí me faltaban estos, los primeros arcanos, y era importante dárselos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar con el loco. Se los voy a empezar no a dictar, pero sí a ya dar sus características para que ustedes tengan su libretita, lo pausen, anoten y tengan así como en la escuelita, como cuando toman apuntes, ¿no? Y el loco es el arcano número 0, ¿no? El loco es el inicio del viaje. El sol es el comienzo, el mundo, el comienzo del viaje. El acantilado, aquí hay un acantilado, el mundo material. Su bolsita, si fijan, llevan una bolsita, lleva todo lo que necesita, pero no se conoce todo su contenido. El perro blanco aquí es el mentor que lo impulsa, sigue, sigue, sigue. Yo lo veo igual que acá. En el de Marsella, el gato muchos lo interpretan como el ego, ¿no? Pero el ego también te indica, el ego es ese que te impulsa a seguir. A que, ¿cómo me va a decir eso? Yo voy a seguir. Entonces también podría ser un mentor que te indica ese seguimiento, que tienes que continuar el viaje, ¿no? La rosa blanca es la inocencia con la que se inicia la aventura. El loco mira arriba, espíritu divino. Las montañas de donde salió y que ya quedaron atrás, territorios del espíritu, y donde intentará volver a lo largo de su viaje. Por eso es la carta 0. Se encuentran, es indicador de la novedad, pereza, pureza, energía, de la pereza no, perdón, de la pureza y de la energía. Es una carta positiva. Mira por dónde vas, te dice esta carta, mira por dónde vas. Nuevo comienzo, alcanza todo lo que puede tener, es de trascendencia espiritual, trabajo, matrimonio en pareja, cambios espirituales en la vida. Y les voy a leer esto. No hay realización de nada, solo el encierro en que mira desesperadamente el vacío del pasado. Una salida difícil cuya única salida es la liberación. Él busca la liberación y sabe que su única salida es ese viaje. Y es ese viaje espiritual que todos iniciamos. Fíjense. Ahora continuamos con el mago. Esos que nos hacen unas ilusiones. Fíjense, el mago también tiene, cosas maravillosas, ¿sí? Les acerco la velita. Ay, ¿ya ando tirando el celular? Ok. Para que vean, sí, el mago. El mago es el arcano número 1, ¿sí?
fíjense, pones el espíritu en algo y Él te da lo que buscas. Tú pones el espíritu en algo y Él te da lo que buscas. Ser lleno de potenciales, simbolizados por los objetos en la mesa, pero vacilante de lo que debe elegir, incapaz de hacer una decisión, vacila acerca de lo que hay que elegir, necesita lanzarse, dar un primer paso a la realidad. Sobre la mesa cuenta con diversos elementos, los 4 palos, oros, el terreno material, bastos, el fuego, el poder mental, el aire y la fuerza modifican las cosas, las espadas. El agua, el saber acumulado, está presentado por las copas. Poder en el cielo y en la tierra, mano arriba y abajo. Cinturón en el cual, presten mucha atención, cinturón en el cual una serpiente se muerde. Aquí hay una serpiente que se muerde la cola y significa se está dividido en el mundo. Y después dice, nada se crea ni se transforma, nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo cual, a mi interpretación, es esa parte de todos somos uno. Si tú desintegras esta carta, está hecha de los mismos átomos y moléculas que tu mano, que la vela, que el incienso. Entonces, se transforma, no se destruye, pero al final todos estamos conformados de lo mismo. Yo así lo veo, pero en el mundo nos dividimos y el mago todavía está dividido, no se ha dado cuenta que todos somos uno. Esa es mi interpretación. Dice, el mago indica el comienzo, el razonamiento, es rápido, no falta el talento, astucia, solo falta el actuar. O sea, es de eso de que es que mi hijito sabe todo, pero tu ajito no hace nada, ¿no? O de que yo lo sé hacer, sé cocinar, sé hacer bordar, pero estás ahí sin hacerlo, ¿no? Nos indica la dificultad de elegir, de decidirse. Por eso es el 1, como que ya sé que allí está, pero todavía no lo hago. El mago es el muchacho de 40 años, el que no dejas volar con sus propias alas. Es la carta de la unidad que debe elegir una manera de actuar. ¿Ven? Ok, muy bien. Ahora, fíjense, vamos con la famosa papisa. Dicen que cuando sale esta carta de la papisa, nos está diciendo que eres una bruja. Definitivamente, cuando salen los dones y tú sacas cartas, si te sale la papisa, definitivamente te está diciendo que, bueno, todos, pero hay quien a lo mejor es mago, quien es chamán, pero la papisa representa una bruja. Fíjense, la papisa, sentada, es rígida, sentada, enclaustrada, tiene un libro en la mano, tiene óvulos, signo de gestación. Es un impulso de creación, fanática y apasionada a rasgos de verse decepcionada. Mira la recepción del pasado, ella ve mucho el pasado. La papisa representa en nosotros la parte intacta que nunca ha sido herida ni tocada. Eso que tenemos inmutable, que dicen que tenemos un espíritu, eso representa la papisa. La papisa se ve como una iniciadora, una maga. Es sabia, serena, silenciosa, tiene conocimiento, pero también puede ser frígida, rígida, normativa, obsesiva en los ámbitos sexuales, en donde la sexualidad es muy importante. Ella acumula el lenguaje de Dios Padre, es una persona que está muy cerca a Dios, que le da una importancia muy grande a ese Dios Padre. En una lectura nos habla de una madre o abuela que ha transmitido una pureza o una frialdad normativa, o puede inculcarte esa parte de pureza, de amor, o puede ser una madre muy rígida y muy normativa. Suele encarnar una mamá fría, sin sexualidad por su moral, no sabe ser tierna, eleva espiritualmente, es una guía. Elevada espiritualmente es una guía.
en una pareja, está dispuesta a estar en una pareja, pero ella es de las que unen almas, no esta parte íntima. El libro que tiene nos puede hablar de sus preocupaciones, son el estudio o la escritura, o sea, nos habla de personas que inclinadas al estudio, a la escritura. Sugiere la sacerdotisa aislamiento, espera, soledad, ¿sí? Entonces esto lo que nos sugiere esta carta, si la ven, son diferentes, pero las dos se ven serias, serenas, están custodiando la sabiduría. Y después nos sigue la hermosa emperatriz, que bien podría ser, o que yo así la veo, como la hija de la papisa, ¿no? Por eso la emperatriz es tan inmadura, porque de alguna otra manera tuvo una madre muy rígida, no hubo comunicación, y yo así lo veo en la historia del tarot y en muchas otras, ¿no? Y de ahí, les digo, todo esto va partiendo de un camino espiritual. Emperatriz, sugiere un estallido, una acción, una germinación, es toda acción y movimiento. La emperatriz mira a la derecha, una de ellas mira a la derecha, bueno, no, en este caso ambas, a la acción y al futuro. Puede hablarme de un proyecto donde se da ya el primer paso, no como el mago que no sabe por dónde. Y de hecho, fíjense, la papisa mira para allá y la emperatriz mira para allá, quiere decir que ya está como para dar el primer paso. La emperatriz pudiera ser una adolescente cuyas acciones se ven trabadas por la rigidez que representa una madre severa. La acción iniciada fracasa, herida y desilusionada, acaba encerrándose. O sea, la emperatriz, si se siente muy frustrada, acaba por encerrarse. La creatividad, la energía de la emperatriz encuentra una estabilidad en el emperador. Ya ven que sigue el emperador. Y fíjense que yo les quiero mostrar que, como se los dije, encuentro una seguridad, porque puede ser el esposo que cubra al papá ausente y la mamá rígida, o puede ser el papá que, aunque la mamá es rígida y es ausente, el papá está presente y ella, en el emperador, se consuela. Dice, es el paso de la virginidad a la creatividad, energía de la adolescencia, la falta de experiencia, es la pubertad, el deseo sexual. Luego, en el centro, o sea, lo que les enseñaba, tiene signos de masculinidad, el masculino femenino, dice, en el centro de mi mayor, que es la nuez, de mi masculinidad femenino hay un núcleo masculino, perdón, en el centro de mi mayor, bueno, así le llaman a esto, ¿sí? Masculinidad, es la masculinidad, feminidad, hay un núcleo masculino. Luego dice, la corona, belleza, creatividad mental y la gran inteligencia. A mis pies hay una serpiente blanca en ambas, que simboliza la energía sexual que está a punto de elevarse. Ella aparentemente es muy segura, es muy creativa, pero en el fondo hay un cierto rasgo de miedo, de inseguridad y de frialdad. Entonces son los sentimientos naturales, la elegancia, la abundancia. ¿Sí la ven? Fíjense, la emperatriz, como yo les decía, mal canalizada, mal guiada, de acuerdo a las cartas de al lado. Ella es como adolescente, son nobles, energéticas, alegres, siempre cantando, pero también puede ser una persona rígida, amargada, como la papisa, de acuerdo a las cartas que estén al lado de ella. Y después viene el que podría ser su esposo o su padre, de acuerdo a las cartas que hay al lado, y es con quien ella se va a apoyar, y es el emperador. El emperador es estable, está sentado por la materia, reina apaciblemente, con una base sólida. Puede ser situación financiera, una casa, una persona con la que se pueda contar, perfección estable e inmóvil. Fíjense, en el de Marsella, aquí, está dispuesto, aquí ella está sentado en lo material. Y en el de Marsella, para que aprendan, de ambos, y que ambos
nos dicen muchas cosas, está dispuesto a actuar si lo desea. Es la fuerza en reposo. No necesita hacer ningún esfuerzo. Es amo de su territorio. Se apoya en las leyes cósmicas y las hace respetar. Su trono indica el refinamiento de su mente. Su cabeza está coronada de inteligencia. Su cabello y barba expresan su experiencia espiritual. No es coronavirus. Esto representa con frecuencia la figura del Padre como elemento central de la constitución de la personalidad. La mirada nos orienta hacia dónde se dirige, hija, esposa, madre, lo que les digo, el de Marsella apunta más hacia dónde, de acuerdo que de este lado, su mirada nos dirige si es hija, madre, esposa, de acuerdo a la carta que nos salga al lado. También nos habla de un esposo equilibrado, estable y protector. Pero también puede tener que sea controlador y, según las cartas de al lado, manipulador y engañoso. Ese es el emperador. Y pues al final vemos el Papa, ¿sí? Fíjense que el Papa, no es al final, me faltan los enamorados. El Papa también puede ser esta persona. Ya me robaron el Papa. Bueno, déjense los enseño en el Marsella, ¿ok? Fíjense que el Papa, yo quiero decirles que también podría ser el papá del emperador, que tienen o una buena comunicación o pudo haber sido un padre muy rígido, de acuerdo hacia el emperador. El emperador es muy controlador, a veces puede ser hasta violento, de acuerdo. Si sale el emperador y la fuerza al lado, podríamos decir que quizás es un hombre que podría llegar incluso a mucha ira o a violencia, de acuerdo a las cartas que están al lado. Y bueno, pues fíjense que la carta del emperador en Rider siempre corre. Es medio penoso porque yo la tenía aquí, ya no está. Pero bueno, vamos a hablarles del emperador, del papa, que les digo, también puede ser el papá del emperador, o el papá de la emperatriz, según sea como aparezcan las cartas. Puede ser alguien ausente, y les voy a dar sus características. Establece un puente, un paso, una transición entre ambos mundos. Su acción es ser mediador entre cielo y tierra. Si el 4 engendra al 4, se abre. O sea, si el Papa engendra al emperador, se engendra. Ok, luego dice: el Papa puede representar un maestro, un guía, un profesor, una figura paterna idealizada. O sea, también así como de que quiero que te parezcas a mi papá, porque también esa parte pasa. O tengo que ser como mi papá. Si fue machista, manipulador, o sea, tengo que ser como mi papá. Entonces les digo, el papa puede ser el papá de la emperatriz o el papá del emperador, de acuerdo a cómo se presente. Por eso, si ustedes se dan cuenta, los primeros no son como la estrella, esos son como características, como acciones, y estas son las personas. ¿Se dan cuenta cómo es diferente? Dice: en un caso, un padre rígido en sus juicios, severo y muy cuadrado en sus ideas. El Papa nos indica una persona así, fíjense, guía a las personas, ¿sí? Tiene un buen contacto con el cielo, es una persona que tiene mucha espiritualidad, pero también tiende a ser lo que yo digo lo que yo pienso es muy cuadrado en sus ideas, difícilmente se abre a nuevos conceptos, a nuevas cosas, a nuevas ideas, a nuevos preceptos que se le presenten. Y también es un gran, tiene un don de la palabra, porque pues maneja a muchas personas, puede manejar a muchas personas, pero les digo, también puede ser muy rígido como la papisa, y pues su comunicación más grande siempre es con Dios. Y bueno, les enseño hasta aquí al Papa, y luego siguen. Yo pensé que ya había acabado, pero no, me faltan los enamorados. Los enamorados, la carta que yo llamo, les voy a decir por qué yo llamo la carta, a esta carta, el de nada es lo que parece. Yo a mis estudiantes siempre les sugiero
que abajo de su almohada diario pongan una carta, ¿sí? Y esa carta, fuera de lo que yo te diga, de lo que te pueda decir otros tarotistas grandes como es Jodorowsky, otras tarotistas que tengas como guías, sí considero que uno tiene una creatividad, una intuición muy personal y que las cartas, al tú hacer amiga de ella, al tener esa energía que se une, ella también te va a hablar a ti, pero no de lo que te dicen los demás, sino te va a hablar a ti. Entonces yo les sugiero que cada noche abajo de su almohada pongan una carta y que esa carta le digan gracias, primero que nada agradecer, gracias por lo que me tienes que comunicar. Cuando yo puse esta carta en la almohada, los sueños que yo tuve me hicieron ver que nada es lo que parece. Eso fue lo que me mostró la carta. De verdad, soñé con una historia en donde al final nada era lo que parecía. Y entonces lo primero que hice fue anotar en mi libreta, en los enamorados, en el sueño que tuve, que nada es lo que parece. Y así es, les voy a decir por qué. Porque si ustedes ven, puede tener muchas interpretaciones. Y ahí les va. Dice, simboliza el placer, la belleza, todo lo que llega a ser receptivo, supera las condiciones materiales. Espérenme, les pongo el rider también, porque son diferentes y quiero que vean. Perdón. Simboliza el placer, la belleza, todo lo que llega a ser receptivo, supera las condiciones materiales, evoca la riqueza de la unión afectiva entre seres humanos. Se instala con firmeza en lo que quiere, pero corre el riesgo de caer en el narcisismo. Les voy a explicar. Se refiere a que esto, por ejemplo, puedes tener una carrera, iniciar una carrera, un negocio, tener mucho entusiasmo y como todo enamoramiento que acaba en miento, estás muy emocionado y le empiezas a echar ganas, pero de repente te confías, no pasa nada, después, y lo puedes postergar y como que después te desilusiona. Y esto también pasa en las relaciones, ¿no? De que estás muy enamorado y todo, y ya cuando estás con esa persona, o esa persona te dice así como que ya no la vas a ver igual, ya no tienes la misma comunicación, y entonces hay algo que hace que si tú no te pones en equilibrio, caigas en ese narcisismo que no se nos menciona aquí, pero quise explicárselos. El pensamiento autocomplaciente, o sea, creer que tú tienes la razón siempre, que como lo estás haciendo está bien, que no pasa nada, y como que darte esas situaciones en las cuales, pues, quién sabe, ¿no? Pérdida de la creatividad y del espíritu crítico. Esta carta nos dice que se deje de imaginar para empezar a gestar. Esta carta nos dice que se deja de imaginar para empezar a gestar. Aquí ya no sueñas, aquí ya vas a dar el paso. Aquí ya el emperador, la emperatriz ya están dispuestos a seguir, a actuar, a hacer algo por ellos. Esta interpretación puede ser muy variado, fíjense, porque les digo que nada es lo que parece. Un joven que presenta su novia a su madre. O sea, puede ser: mamá, te presento a mi novia, ¿no? Una mujer descubre a su marido con la amante. Es otra interpretación. Un hombre que debe elegir entre dos mujeres. Un joven pidiendo permiso a una mamá para casarse. Una madre enamorada del amante de su hija. Una madre que prefiere a uno de sus dos hijos. ¿Ven? A mí mi sueño sí me dijo, nada es lo que parece. Y entonces digo, uy, sí es cierto, ¿no? Entonces ya cuando yo les digo, fuera de estudiarlas y de lo que aprendo, también me gusta de mi creatividad, buscarle, ver, ponerlas en la almohada, platicar con ellas, ¿qué me vas a enseñar? Y también nos enseñan cosas, hablan con nosotros como nosotros hablamos, o sea, ellas se saben comunicar con nosotros. Y aquí pues está un ángel, están dos personas en donde nos habla pues de esta parte en la cual nos dice que están pues quizás enamorados y que el espíritu los cubre, pero como les digo,
es diferente esta, pero al final la interpretación puede ser igual, porque hay amor de hermanos, hay amor de amigos, y Dios, el ángel, el poder superior, bendice todas esas relaciones, ¿no? También nos habla del amor a un negocio, a los estudios, a una carrera que vas a iniciar. O sea, no solamente nos habla de esta parte del amor, o sea, nos habla del amor, pero no solo del amor carnal, nos habla del amor a lo que vamos a iniciar, hasta ese crecimiento espiritual. Y fíjense, aquí también ahorita que les decía, eso también nos puede hacer referencia a un maestro con 2 alumnos, o cuando vas ahí, preguntas, oye, y voy a ir de viaje, y voy a tener muchos amigos, y te dice, claro, mira, vas a tener muchos amigos, y van a tener una buena comunicación y una buena relación. Entonces no es nada de lo que parece, porque vemos esta carta y decimos, no, ya me está engañando, no, ya ni me digas, ¿y quién es? ¿Y cómo es? ¿Y cuántos años tiene? ¿Y de qué estatura es? ¿Es güera, castaña, ojos azules, ojos verdes, no? Y así casi, su signo o sea, su fecha de cumpleaños y muchas cosas que te preguntan y quizás no tiene que ver con ella. A lo mejor él se va a relacionar con sus amigos en una tarde de póker y tú ya te imaginaste que se fue con otro. Por eso les digo, ellas no nos hablan del futuro, eso es charlatanería. Ellas más bien nos va a decir qué obstáculos tienes. Igual con las cartas que te salen al lado, quizás si te salga el juicio, ¿no? Y te salga el loco, lo que quiere decir que tienes juicios desequilibrados y que tú te estás imaginando que tu esposo está diamante y que tus celos son exagerados. Entonces, por eso les digo, todo cambia de acuerdo a la interpretación de las cartas que hay al lado. Y él nunca nos va a hablar mal de los demás. Él nos va a hacer ver nuestra oscuridad, no la oscuridad de los demás. Y bueno, ya en el otro video ya viene el carro, y el carro que nos muestra el seguir adelante. O sea, está diciendo que los enamorados es, acuérdense, el ya decidir dar ese paso, ya no solamente como que tenerlo planeado, sino ya es la acción. Y entonces el carro va para adelante, y en los videos que están aquí en el YouTube está el carro y ya están, pero faltaban los primeros arcanos, y si era importante pues que se los contara también como historia, que se los explicara. Yo les agradezco mucho la confianza, me han dejado comentarios, muchas gracias, de verdad es agradable ver esos comentarios. Hoy sí en día puedo decir que pues agradezco el hacer lo que me gusta con tanto amor. Antes no sabría cómo, pero hoy lo hago. Les agradezco mucho, déjenme sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, si se quieren contactar conmigo, lo que ustedes gusten, me pueden escribir y yo les responderé con mucho gusto. Que tengan muy linda tarde y de verdad mucho amor de parte de la magia de la Pachamama.